He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. En general, a las personas no les gustan las leyes, pero la verdad es que el mundo sería un caos sin leyes. Los padres colocan leyes en casa, no porque quieren complicar la vida de sus hijos, sino porque quieren protegerlos. Las leyes de tránsito son colocadas para poder evitar accidentes. El universo está regido por leyes, y las leyes, aunque no nos guste, tienen una función específica, la función de proteger. ¿Sabes que hoy las leyes no son vistas como protección, sino como cadenas de esclavitud, como barreras que van en contra de la felicidad? La verdadera libertad hoy es confundida con el libertinaje, y las personas creen que mientras menos leyes tengan, son más felices, cuando en realidad, mientras más leyes quiebres, más consecuencias terribles vas a experimentar en la vida. Ahora, detrás de todo este pensamiento liberal está Satanás, porque él fue el primero en quebrar la armonía allá en el cielo, en quebrar las leyes de Dios. Por eso es que él tiene un odio grande contra todos aquellos que son fieles y obedientes a Dios, guardando sus mandamientos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios. El diablo no odia a todos los que proclaman seguir a Jesús, sino contra aquellos que son fieles y obedientes a Dios, guardando sus mandamientos. Cada vez que levantas tu voz contra la ley de Dios y contra los que guardan sus mandamientos, pues te estás colocando de parte del enemigo de Dios. Ahora, hablar acerca de la ley de Dios es el tema más impopular. No se predica en muchas iglesias y en muchos púlpitos incluso se colocan argumentos y textos fuera de contexto para intentar anular la ley de Dios. Y hoy vamos a dejar todo tipo de preconceptos, todo tipo de argumentos y dejemos que la Biblia pueda guiarnos, que la Biblia puede iluminar con tanta claridad sobre este asunto y finalmente, pues cada uno va a tomar su propia decisión, porque todos tenemos libertad para aceptar o para rechazar. Pero si tú crees que tu fe debe estar fundamentada en Jesús y en su palabra, entonces abre tu Biblia, cree lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? En primer lugar, la Biblia me enseña cómo se salva el ser humano. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 10 dice así: porque por gracia sois salvos. Este es el texto más precioso para hablar acerca de salvación. Somos salvos por gracia. ¿Sabes que muchos tienen la siguiente idea? En el Antiguo Testamento, la salvación fue por guardar la ley y en el Nuevo Testamento, mediante el Nuevo Pacto, no necesitamos más guardar la ley de Dios, porque la salvación en el Nuevo Testamento solamente es por gracia. Yo quiero que imagines la siguiente escena. Un día cuando Cristo regrese y lleve a sus hijos, uno de ellos le pregunta al otro y le dice: ¿y tú cómo llegaste aquí? Y él le responde: pues yo estoy aquí porque guardé los mandamientos de Dios. Y el otro le dice: uy, qué difícil, yo estoy aquí solamente por la gracia. Yo hice lo que quise en la vida, finalmente la gracia de Dios me trajo aquí. ¿Sabes que eso es incoherente? Porque no existen dos métodos de salvación, existe un solo camino que es Jesucristo. Las personas del Antiguo y del Nuevo Testamento serán salvos solamente por la fe y por la gracia de Jesús. La única diferencia es que en el Antiguo Testamento las personas tenían fe en un sacrificio que aún no era realizado. Mediante el sistema de sacrificios tenían fe en Cristo
y mediante su gracia eran perdonados y salvos. En cambio, en el Nuevo Testamento, la fe está en un sacrificio ya realizado, donde no necesitamos más de ceremonias, de sacrificios, de todo aquello que apuntaba el sacrificio de Jesús. Pero finalmente, todos somos salvos por gracia y por fe. No existen dos medios de salvación, no existen dos evangelios, no existe conflicto entre la ley y la gracia. La salvación siempre fue por fe y por gracia, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. El problema es que muchos confunden la causa de la salvación con la evidencia de la salvación. Y ahora quiero que quede claro. La causa de la salvación es la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Mas la gracia que salva es la gracia que transforma nuestro corazón y nos coloca en armonía con su voluntad y con su ley. Entonces, la obediencia a la ley de Dios se torna en un fruto de la fe. No la causa de la salvación, sino la evidencia de que somos salvos por gracia. Por eso Efesios 2:10 dice que somos salvos por gracia, para buenas obras, dice el versículo 10. No te olvides de ese para. La gracia de Dios no te deja en el pecado, te liberta del poder del pecado. Tú no puedes decir soy salvo por gracia y continúo haciendo lo que quiero. La gracia que salva es la gracia que transforma. Y un día llegaremos al cielo solo por la gracia de Dios. Esa gracia que nos alcanzó es la gracia que nos transformó y nos colocó en armonía con su palabra y su ley. Hoy quiero darte algunas razones por las cuales la ley de Dios no fue anulada y sigue en vigencia y es señal de obediencia y lealtad a Dios. Número 1. Dios dio su ley para bienestar de la humanidad, no para el bienestar de los israelitas. De las más de 600 leyes que tenía el pueblo de Israel, solo una ley fue escrita por el propio dedo de Dios. Si tú abres tu Biblia en Éxodo 31:18, los 10 mandamientos fueron escritos por el propio dedo de Dios. Las otras leyes fueron escritas por Moisés, pero la ley moral de Éxodo 20 fue escrita por el dedo de Dios. Número 2. Antes de la existencia de los judíos, ya se guardaba la ley de Dios. Tú puedes decir, ¿pero cómo? Si la ley de Dios aparece en Éxodo, y en Éxodo aparece cuando los israelitas salieron de Egipto para ir a Canaán. La ley de Dios estaba escrita en el corazón de las personas. La ley escrita en el corazón fue necesaria para hacerles recordar a los israelitas porque ellos se habían olvidado porque más de 430 años habían sido esclavos en Egipto. Entonces ahí olvidaron aquella ley. Cuando vamos a Génesis capítulo 26, versículo 5, dice, Abraham obedeció mis leyes, mis estatutos, mis mandamientos. Ahí no existía Éxodo capítulo 20. Ahora fíjate una cosa, ¿cómo Dios iba a juzgar a Caín si no había una ley que dijera no matarás? ¿Cómo iba a culpar a Caín por haber matado a su hermano? ¿Te das cuenta que la ley existe antes del Éxodo? En Génesis 39:9, José dice, yo no voy a pecar contra Dios. ¿Cómo él tenía conciencia de pecado? Si la Biblia dice que el conocimiento de pecado viene por causa de la ley. Entonces, ¿cómo sabía José que era pecado si no había una ley que diga que adulterio es pecado? Ahora, ellos no eran judíos. Ellos eran el pueblo de Dios antes de la existencia de los judíos. Número 3. La base de la ley es el amor. Satanás odia la ley de Dios porque la ley es el reflejo del amor de Dios. Cuando vamos al libro de Romanos capítulo 7, versículo 12, dice que la ley es santa, es buena y es justa. O sea, igual que Dios. Dios es santo, justo y bueno. Cuando vamos a Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, cuando le hacen la pregunta a Jesús, ¿cuál es lo más importante de la ley? Y Jesús le dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ojo aquí con un detalle. Allí Jesús no está anulando su ley. Allí en el versículo 40 dice, de esto depende toda la ley. Entonces, la ley está basada en el amor. Amor a Dios y amor al prójimo.
Ahora, la cruz no anuló la ley, porque la cruz demostró el amor de Dios y confirmó su ley. ¿Y cómo te puedo probar esto? Al revisar la ley de Dios en Éxodo capítulo 20, abre tu Biblia, vamos a encontrar que los 4 primeros mandamientos resumen nuestro amor a Dios. Nadie puede decir que ama a Dios solo con palabras, sino tiene que ser con acciones. Entonces, si amas a Dios, número 1, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. El énfasis aquí es, no tendrás dioses creados por el ser humano o dioses mentales, porque todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida se convierte en un dios. Tú sabes que el pecado más condenado en la Biblia y más acariciado por el hombre es la idolatría. Por eso el segundo mandamiento dice, no te harás imágenes de ninguna semejanza. Aquí prohíbe venerar imágenes, no importa de quién sea. Ahora, existe una enorme diferencia entre usar una imagen para ilustrar y una imagen para venerar. Dios mandó construir imágenes, por ejemplo, en el santuario, no para adorar, sino para ilustrar. Cuando tú vas a Salmo 135, 16 al 18, o Isaías 44, 9 al 20, tú puedes leer, Dios condena totalmente la veneración a cualquier imagen. Y si seguimos revisando los mandamientos, si amas a Dios, no tomarás su nombre en vano. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No lo uses para mentir o juramentar falsamente. Cuarto mandamiento, si amas a Dios, acuérdate del día sábado para santificarlo. Fue Dios quien separó ese día para la adoración. El sábado es el monumento que Dios levantó para decirte que Él es tu creador. Cuando vino a morir, Él descansó el sábado y también como monumento de la redención. Fíjate un detalle. Cuando terminó su obra creadora, descansó el séptimo día. Cuando terminó su obra redentora, descansó el séptimo día. Y los otros 6 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Mira, no cometerás adulterio. No robarás, no dirás falso testimonio. O sea, los otros 6 mandamientos muestran nuestro amor al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no robarás, no hables falso testimonio, no vivas codiciando nada de tu prójimo. Ahora, si tú crees que matar es pecado, adulterar es pecado, entonces la ley de Dios no fue anulada. Porque eso dice la ley de Dios en Éxodo 20. El problema es que el mundo rechaza la ley de Dios sin analizar que su ley es un conjunto de principios de vida, que su significado es profundo y que cuando por la gracia de Dios somos restaurados, Dios coloca su ley en nuestro corazón para vivir conforme a su voluntad, en armonía con Él, demostrando nuestro amor a Él y a nuestro prójimo. ¿De qué manera? Guardando su ley. En esto consiste el nuevo pacto. Según Jeremías capítulo 31, tú anote ese texto por favor, versículo 31 al 33. Y en el Nuevo Testamento, Hebreos 8:6, dice que el nuevo pacto no anula la ley de Dios, sino que la coloca en el corazón de sus hijos fieles. La diferencia es que en el nuevo pacto tenemos un mejor sacrificio. Porque en el Antiguo Testamento fue con sangre de animales, en el Nuevo Testamento con la sangre de Jesús. Tenemos un mejor mediador, porque en el Antiguo Testamento era Moisés, en el Nuevo Testamento es Cristo. En el Antiguo Testamento estaba escrito la ley en piedra, pero en el Nuevo Pacto Cristo quiere escribirla ¿dónde? En el corazón. Por eso Jesús mencionó así en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos, porque es una actitud del corazón. La obediencia es el fruto del amor a Dios. Quien es salvo por la gracia produce frutos naturales de lealtad y de obediencia a Dios. Número 4. Jesús nos dejó muy claro su relación en cuanto a la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. Yo vine a cumplir. La palabra en el idioma griego significa completar o ampliar. Y si tú lees Mateo 5, Jesús amplió la ley, no la anuló. Muchos creen que Jesús guardó la ley por ser judío. Entonces yo pregunto, ¿por qué Jesús no guardó todas las tradiciones judaicas? Entonces, Él no guardó la ley por ser judío, sino que vino a enseñarnos cómo guardar su ley, que para ese tiempo se había convertido en una carga dolorosa.
Los judíos, por temor a volver al cautiverio, se aferraron a la ley como medio de salvación y colocaron tradiciones absurdas por encima de la ley de Dios. Escritos como el Talmud y la Mishnah, que eran orientaciones para evitar de quebrar la ley de Dios. Ellos protegían la ley y ellos cometieron el error de ver a la ley como medio de salvación, no como la evidencia de la salvación. Y esa es la principal razón por la cual muchos malinterpretan las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre habla en contra del legalismo y de las leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en la cruz. Cuando lees Colosenses 2:14 al 16, el libro de Gálatas, cuando lees Romanos 3:20, Pablo dice, nadie es justificado por la ley. Claro, porque quien justifica es Cristo. Porque el problema en ese tiempo era que los judíos se aferraban a la ley como medio de salvación y despreciaron a Cristo. Entonces, cuando Pablo escribe, no está anulando la ley, sino que lo coloca en el lugar correcto, no como medio de justificación o de salvación, sino como evidencia de la salvación. Y ahí el apóstol Pablo establece la diferencia entre el legalismo y el verdadero cristianismo. ¿Qué es verdadero cristianismo? Es obediencia por amor. Ahora, hay una quinta razón. Mira, la ley no tiene la función de salvar. La Biblia dice somos salvos por gracia. Solo la gracia de Jesús. Sin embargo, ¿cuál es la función de la ley? Número uno, la función de la ley es revelar la voluntad y el carácter de Dios. La ley muestra cómo tenemos que vivir. Número dos, la ley revela qué es pecado. La ley actúa como un espejo que muestra la santidad de Dios y revela cuál es nuestra maldad. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7, el apóstol Pablo dice que no podríamos ver nuestra culpa o la necesidad de arrepentimiento si no fuera por la ley. Pablo dice, yo no sabría que esto es pecado si la ley no me dijera eso. Entonces, para necesitar de un Salvador, primero tienes que reconocer que eres pecador. Y sin la ley no hay conocimiento de pecado. Y tampoco hay necesidad de un Salvador para la vida. Entonces la ley no tiene la función de salvar, sino de mostrar el pecado para llevarnos al único que nos puede salvar, que es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribe, el fin de la ley es Cristo. No está diciendo que Cristo puso fin a la ley, sino que la finalidad, el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Querido, la ley muestra el pecado que nos condena, pero también muestra la necesidad de la gracia y el perdón en Jesús. Entonces, ¿somos salvos por la gracia? ¿Vivimos en armonía con la ley porque no nos condena más? A eso se refiere Pablo cuando dice, maldito el que está bajo la ley, es decir, maldito el que está bajo la condenación de la ley. Pero aquel que está en armonía con la ley ya no es maldito. Número 3, la ley revela que todos tenemos que pasar por un juicio. Cuando vas al libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Versículo 14 dice, porque Dios traerá a juicio toda obra. Cuando vas a Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 10 al 12, dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. Y para que no quede duda alguna de qué ley está hablando, incluso Santiago menciona 2 mandamientos de la ley registrado allí en Éxodo capítulo 20. Entonces la Biblia es clara, somos salvos por gracia, pero en el juicio somos juzgados por obras mediante la ley. Por eso Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, pero el versículo 10 dice, para buenas obras. Guardar la ley no es legalismo. Legalismo es aferrarse a la ley para salvarse. Somos salvos por la gracia de Dios, pero la gracia que salva es la gracia que transforma y nos coloca en armonía con la voluntad de Dios. Romanos 3:31 dice, ¿por la fe anulamos la ley? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley, porque la ley es el reflejo del amor de Dios. Detrás de cada no hay un sí disfrazado de bendiciones escondidas. Detrás de cada no hay un no te hieras. No te alejes, yo soy tu Dios. Satanás está airado contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, dice Apocalipsis 12:17. Pero no tengas miedo, Jesús ya lo derrotó. Sé fiel a Dios, obedece la palabra de Dios, no lo que diga una iglesia, un líder,
sino lo que dice la palabra de Dios. Aquel que ama a Jesús demostrará su amor obedeciéndolo. Salmos capítulo 40, versículo 8. David decía, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Permite que Cristo refleje su amor en tu vida, que su ley sea colocada en tu corazón, que la gracia de Dios transforme tu vida y como evidencia que fuiste salvo, tú puedas guardar su ley por amor. Por favor, no malinterpretes textos bíblicos, no saques fuera de contexto. Hay algunos que piensan que Hechos capítulo 15, allí se toma el primer concilio en Jerusalén para poder anular la ley de Dios. No está refiriéndose a eso, está hablando de costumbres judaicas como la circuncisión, el comer sangre de animales y otras cosas, pero no la ley de Dios. Y yo aquí no estoy para predicarte que eres salvo por la ley, eres salvo por Cristo, pero la evidencia de que fuiste alcanzado por su gracia es que te tornas obediente. Por eso, en el nombre de Dios, dile a Jesús así, yo acepto tu palabra, yo acepto tu gracia y hazme una persona obediente. ¿Tú estás dispuesto a dar ese paso de fe? Yo quiero hablar contigo. Querido Dios, gracias porque tu palabra desvenda nuestros ojos. Tu palabra nos hace ver una realidad diferente a la que por allí nos cuentan, por allí hablan. Y permítenos aferrarnos a tu gracia. Y tu gracia que nos salva, que sea la gracia que nos transforme, que nos coloque en armonía con tu voluntad, con tu palabra y con tu ley. Coloca tu ley en nuestro corazón para tornarnos obedientes naturales y así hacer tu voluntad, caminar por los caminos que tú has trazado para nosotros. Abraza a esas personas que han tomado esa decisión, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.